Hola, soy el maestro Fide Hop Sepúlveda de la Academia de Ajedrez Hopchess. Vamos a continuar revisando algunas partidas de lo que es la B20. Ya lo hemos comentado en el ejercicio anterior, en el primer ejemplo, y que estamos considerando esta apertura para poder estudiar, ¿cierto? Y poder ir implementándola con los chicos que estén dentro de la academia. El tema del estudio de la apertura es muy complejo y lo hemos dicho muchas o reiteradas veces, ¿cierto? El estudio de la apertura tiene que ir de acuerdo al nivel que tenga cada jugador. Mientras más nivel, en la dedicación, el esfuerzo, la profundidad, los análisis, las preparaciones tienen que ser mayores. O sea, el estricto rigor depende de eso. No, acá no hay nada contra la apertura, no es que nosotros tengamos algo puntualmente con la apertura, sino simplemente explicarles que tiene que ver que esa importancia. Como muchos de los alumnos que yo tengo tienen un nivel más o menos bajo, ¿no? Estamos hablando de jugadores de 1600, 1500, no es tan relevante estudiar la apertura, ¿no? Personalmente, y esto está avalado obviamente también por gran parte de la escuela soviética. Hay fundamentos, conceptos que van primero, hay una jerarquía para estudiar, ¿cierto? La gerencia estudia lo general o particular, decía Capablanca, y Boresky obviamente lo confirmaba también. Así que lo que hacemos nosotros es simplemente ir reproduciendo humildemente los pensamientos de lo que es las grandes teorías y las grandes escuelas del siglo XX, mayoritariamente lo que son la escuela hipermoderna y lo que es la escuela soviética. Vamos a ver entonces ahora, en una partida, hay dos ejemplos de Vladimir Kramnik jugando la línea con la P20. Ahora, tener un campeón del mundo y no cualquier campeón del mundo, quizás uno de los campeones del mundo modernos más interesantes, más técnicamente precisos, como Vladimir Kramnik, ¿cierto? Recordar que Kramnik es un alumno de la escuela soviética, discípulo directamente de Botvinnik, pero también discípulo nada menos que de Kasparov. Ellos tenían un lazo bastante cercano y no fue casualidad que el año 2000, ¿cierto? Kramnik le quitara el cetro en este caso, a Kasparov. Ahora, cuando nosotros vemos partida de los mejores jugadores del mundo jugando una apertura muy específica, es bien interesante, porque en algunas veces nos termina justificando o diciendo, oye, esta línea, si un campeón del mundo juega esta línea, difícilmente un jugador profesional va a jugar una línea que no sea interesante, o peor aún, difícilmente un jugador profesional va a jugar una línea mala, ¿cierto? Nosotros como somos aficionados, estamos bastante alejados del mundo de los profesionales, pero sí, igual queremos también tener nuestro repertorio. Y bajo ese punto de vista, por supuesto que Kramnik puede ser un excelente, en este caso, espejo para darnos cuenta cómo va planteando él distintas variantes dentro de este famoso esquema de la B20. Comencemos, vamos a revisar qué es lo que pasó en esta partida, nada menos que Kramnik contra Inarkev, otro jugador ruso soviético también buenísimo, la verdad que es un jugador muy bueno, que lamentablemente juega muy poco, pero en su momento fue un gran jugador. Fíjense que aquí ya está bordeando la barrera de los 2700. La partida parte con E4, C5, B3. Aquí tenemos la posición típica, ¿cierto? Lo que es la B20. Entonces, cabeza 6, alfil B2. Estos son los primeros movimientos, ¿cierto? Que podemos identificar como muy generales. Aquí donde nosotros podríamos decir que las negras se diferencian, o sea, se separan. Las negras tienen varios planteamientos y por supuesto que nosotros que estamos luchando por poder tratar de implementar esta apertura posteriormente en nuestro juego, queremos en lo posible, ¿cierto? Tratamos en lo posible de llegar o ir visualizando posibles continuaciones. ¿Qué pasa? Acá las negras pueden jugar a 6, E6, D6, D5, E5, caballo F6. O sea, hay distintas variantes. En este caso específico, vamos a ver la variante de 5 que le juegue en Arquem. Pero dentro de esta partida hay otra partida que yo acabo de agregar. Recuerden que estas partidas ustedes las pueden encontrar directamente en la base de datos, pero no tienen análisis. Ahí es donde está la gracia. Es por eso que nosotros hacemos hincapié. Este es un material que estoy creando yo para la academia y por supuesto para los alumnos de la academia. Es visible, todo el mundo lo va a poder visualizar, por supuesto, pero tienen que pensar que estas partidas están en la base de datos, pero no están analizadas. Cualquier persona que tenga un mínimo de noción con respecto a la base de datos debe manejar una información que es bastante importante, que es aproximadamente el 1% de la información de las megadatabases, por ejemplo, que actualmente estamos hablando de casi 10 millones de partidas, está analizado. O sea, estamos hablando de que solamente unas 100.000 partidas están analizadas. ¿Eso qué quiere decir? Que el 99% de las partidas no tienen análisis. O sea, prácticamente no, la mayoría, así la totalidad de las partidas de la base de datos no tiene análisis. Nosotros, independiente de nuestra condición de aficionados, pero sí sabemos que una partida que no esté analizado es muy poco lo que puede aportar.
en estricto rigor, una partida sin análisis, siendo bien realista, no aporta casi nada, podríamos decir. Es el análisis el que me termina diciendo qué es lo que pasó con la partida, qué se jugó, si fue correcto, si no fue correcto, ¿ya? Así que vamos a ver esta partida entre medio que le juegan E5. Acá en esta partida juega el C4. Estamos viendo una segunda partida también de Vladimir Kramnik. D6. Fíjense que el blanco puso alfil en C4 porque claramente ahora la casilla D5 es la casilla débil, ¿cierto? La definición de una casilla débil es la casilla que no puede ser protegida por ningún peón. Como los dos peones de las negras C5 y E5 están en la quinta fila, ninguno puede desalojar en la casilla D5. No existe un C6 ni un E6. Si el caballo sale por F3, esto no ofrece mucho a las blancas, si ustedes lo ven bien. No hay un F4 directo. Si bien las blancas pueden tratar de llegar a C4, pero también tienen un problemita claro, también le están jugando un B5 también. Entonces, esto no ofrece mucho a las blancas a primera vista. Parece que las mejores opciones son sacar el caballo por E2 para poder, ¿cierto? Después de enrocarse, intentar, ¿cierto? A través del F4, ejercer una cierta presión sobre la columna F. Vamos entonces, alfil E7, caballo C0 acá. Y ahora, por ejemplo, si dama D2, A6, 4, va a evitar el B5 momentáneo, alfil E6 y ahora enroque, enroque y F4. ¿Cierto? Y ahí nos damos cuenta que una posición bastante clásica, típica de estas líneas que tiene que ver con el F4, con la idea posterior de abrir en algún momento la columna F, ¿cierto? Y ejercer una presión sobre sobre la misma columna F. Esta es una posición totalmente jugable, ¿ya? El típico uno que señala con posibilidades para ambos bandos. La otra opción es F4 directo, ¿ya? Entonces, acá, 4. Yo acá hay 5. Generalmente cuando nosotros hablamos de una casilla débil, aquella que puede ser explotada, recuerden que es una casilla tangible, es una casilla que tiene que ser explotada bajo ese punto de vista. No es una casilla, un ejemplo que en el futuro puede ser explotada. No, no, yo cuando le hacemos la clase, ¿cierto? A los alumnos de la academia le decimos, las casillas débiles son aquellas que pueden ser explotadas, pero de forma directa. ¿Ah? Y siempre por una pieza. Por supuesto, una casilla débil no puede ser ocupada un peón, tiene que ser ocupada una pieza. Cuando hablamos de pieza, estamos hablando de todas las piezas, no los peones, ¿cierto? Eso se entiende más o menos, que es algo que siempre estamos señalando. La manera de profitar una casilla débil es a través de una pieza. Generalmente puede ser un caballo, un alfil, ¿cierto? Va a depender de la posición. En este caso, la blanca, al colocar el caballo en D5, obtienen inmediatamente una posición superior. Otra opción, ejemplo, aquí en la partida torre B8, si tomo en D5, estoy comiendo acá, interesante F5, ¿cierto? Y una de las ideas básicas acá es, como el centro está cerrado, tratar en lo posible de ejercer un ataque en el flanco rey. Eso es un concepto estratégico bastante básico, pero importante. Los ataques de flanco tienen que tener siempre el centro cerrado o en su defecto neutralizar. Después de F5, entonces hago D por E5, acá. Si caballo por D4, importante, no puede tomar DC, porque después de dama H5 pierde material, ¿cierto? Está pegando F7 y E5. No puede defender las dos debilidades. No tengo alfil F6 por alfil A3, por lo demás. Así que por D4, dama H5 y ahora alfil E6, tomo, tomo, tomo y por F1. Y después el alfil puede ir a C1. Si bien la posibilidad es, las negras no están inferior así como para perder, sí, pero las blancas, el juego de las blancas se nota un poquito de mayor facilidad, ¿cierto? Las piezas están más activas. La otra opción es que jueguen S3. Ejemplo, si caballo 2 tomo, tomo y ahora C4. Nuevamente volvemos a la misma idea, tratar de cerrar el centro para poder ejercer un ataque, ¿cierto?, en el flanco de rey. La otra opción es caballo 6 y rey H1. Y aquí, cierto, estábamos pensando, el blanco podría intentar jugar un caballo G3, caballo F5, mover la dama H5 en una instancia también podría ser. Habría que ver cómo también, todo esto depende también, ustedes saben, de cómo se coloquen las negras. Pero la idea clara de las blancas está, cierto, apuntando el flanco de rey. Es más o menos para allá donde van las piezas. Otra opción es F por E5, caballo por F6, tomo, tomo, tomo y ahora alfil C1. Y la idea más o menos apunta nuevamente a lo mismo, el dama H5, alfil F4, doblarse la columna F. Y las blancas están un poquito mejor. Sí, caballo G3, caballo D5 y tomo acá. Y ahora estamos nuevamente, ¿cierto?, en una posición cercana a la igualdad, pero recuerden, las posiciones cercanas a la igualdad tienen esa complicación de que hay que entender muy bien la posición, porque si uno se puede mandar un par de movimientos malos, puede quedar perdido. O sea,
Y eso es uno de los problemas que tenemos de repente cuando estudiamos con los computadores. Los módulos tienen esa facilidad muy, muy grande de poder mantener la igualdad o que nunca hacen movimientos muy malos por lo demás. Las personas no. Las personas nos podemos equivocar y es mucho más fácil si no se logra valorar bien una posición. Por ejemplo, si yo hago el file 6 me hace C3, un ejemplo, y nos damos cuenta que el caballo queda copado. Fíjense, porque si capturo un D5, tomo E por D5 y el caballo no tiene dónde ir. Esto puede pasar, por supuesto, pero lo ideal es que alguien que estudie una apertura tenga más o menos claros esos detalles. Lo mismo acá, alfil H4, acá. Si tomo en G3, tomo en F7 primero y después H por G3. Ahí sí que la posición se ve bastante malita para ¿cierto? Para las negras directamente. La otra opción, ¿cierto? Dama H5, alfil F6 y ahora C3. Si C3, G6 acá, no tengo dama H6 por alfil G5, ¿cierto? Y termino perdiendo material. Y dama D1, caballo 6 y ahora caballo 2. Hay que evitar obviamente que el caballo llegue a F4. C4, dudosa. Si caballo por B3, te tomo en E5, tomo acá, ¿cierto? Aquí hay una amenaza bastante fuerte, que es caballo H5 y mate en G7, ¿cierto? Entonces, alfil G4, para evitar el caballo H5 y ahora torre F4. Fíjense que la torre de A1 está colgando, no pasa nada, no se lo pueden comer y la amenaza sigue estando latente. Amenazo torre por G4 y dama por G7 mate. Entonces, otra opción es G6, dama de 1, alfil G5 es un poquito conceptualmente un poquito mejor porque domina mayor cantidad de área. Eso es una explicación que siempre estamos también destacando. Las mejores piezas en el ajedrez siempre van a ser las piezas que dominen mayor cantidad de área. En G7, el alfil tiene una proyección menor que en G5, ¿cierto? O sea, hay una diferencia ahí. Eso es lo que uno tiene que visualizar a la hora de poder mover las piezas. Torre A2, buscando obviamente la torre que vaya a F2, acá, y finalmente torre F2. Tomo, tomo. Si caballo 2, por ejemplo, tomo, y una posición cercana a la igualdad. La verdad que no. El punto F7 está defendido, la negra tendría que presionar en D3, pero tampoco es tan fácil presionar en D3. No, no hay mucho, quizás. H1, H5 mala. Y esta H5 interesante porque le permite obviamente a las blancas rematar la partida. Aquí lo correcto es jugar rey H8. Tener un poquito cautela, ¿cierto? Porque el blanco, como tiene todas las piezas apuntando al flanco de rey, por supuesto que está esperando que el negro cometa una exprecisión. Ahí nos recuerda un aforismo, ¿cierto? De Marc Borés, que es el mejor entrenador del mundo, que a través de una pequeña sentencia breve, como un aforismo, ¿cierto? Recuerden que el aforismo es esta sentencia breve que quiere explicar muchos conceptos con pocas palabras. Es el lenguaje prácticamente, la forma de escribir que usó nada menos que Nietzsche en su obra. También se dice por sus dolores de cabeza, que es cierto que sufrió gran parte de su vida, y por la facilidad, cierto, que tiene de poder expresar en pocas palabras, cierto, mucho concepto. Es una cosa muy interesante que en filosofía, no solamente Nietzsche escribió en aforismo, hay muchos escritores, pero uno de los más destacados obviamente tiene que ver con Nietzsche. Ahora, lo que nos interesa a nosotros desde el punto de vista del aforismo que estábamos citando nada menos que a Borgesky, es que un aforismo de Borgesky dice lo siguiente: no muevas peones en el flanco que esté más débil. Y si nos damos cuenta, tiene mucho sentido. Cada movimiento que tú hagas en un flanco que esté más débil. Y cuando hablamos de un flanco que esté débil, por supuesto que estamos asumiendo que es un flanco que nuestro rival tiene una mayoría de piezas trabajando en ese sector, o sea, posicionándose. Hay como una hegemonía, hay una especie como de supremacía de alguna forma a nivel de piezas. Por eso que en esta partida es H5, y ahora viene un castigo bastante bonito, porque le toman. Si toma CD4, le meten este caballo F5. Mira qué bello. Y este caballo F5 ya causa estragos porque está directamente entrando, ¿cierto?, en el flanco rey. Aquí estamos hablando de la columna F, la dama en la quinta fila. Entonces, un ejemplo, si alfil D4 es por D4 y se da algo parecido. Aquí nos damos cuenta que si se no lo come, tomo y torre F6. Y por supuesto que las amenazas siguen estando latentes, te están comiendo en D5, amenazo, ¿cierto? Cualquier cosita, hay una amenaza directa, dama F3, para empezar a pegar ahí de a poquitito. Este símbolo, ¿cierto? Significa ataque. Claramente nos damos cuenta que las blancas están atacando.
Otra opción es comerse esto, y ahora tomo. Y alfil de 5 falla por F6, alfil por F6, torre por F6. Si alfil por G2 tomo, tomo acá y rey H3. Este rey H3 es muy bello porque en el fondo, después de dama E3, torre F3, se acaban, ¿cierto? Los jaques y después las amenazas están en dama G1 o capturar el dama por H5. Hay harta amenazas latentes. ¿Ah? Increíblemente el rey negro está peor que el rey blanco en esta posición. Después de alfil A6, dama H5 y nuevamente estamos dando mate directo, dama G5 y torre H6. Entonces, otra opción es jugar F6 acá, ¿cierto? Dice que estamos viendo esta, alfil por D5 pierde dama H5, nuevamente le están dando mate con dama G5 y torre H6. Y ahora, buena, la idea de esta es que tome y ahora H3. Si alfil E2, simplemente torre por F7. Esta dama A1, primero, es un movimiento como se ve como raro, pero la verdad que el dama A1 está haciendo un tiempo de espera porque la dama podría entrar rápidamente por esta diagonal, ¿ah? O en algún caso también por esta otra. Va a depender obviamente de las posiciones, ¿no es cierto? Cómo se vayan dando en algún momento. O tanto por la columna A o por la diagonal podría la dama entrar. Ejemplo, alfil de 7 y ahora alfil segundo, dama segundo. Y aquí hay una amenaza latente, por supuesto, si dama de 3 dama de uno no va a querer cambiar, por cierto, ahí me está comiendo acá también, así que tampoco parece que dama de 3 primera instancia. ¿Ah? Lo que sí uno lo ve desde el punto de vista como ataque, cuando uno está atacando, por supuesto que hay que evitar el cambio de piezas, excepto que el cambio de piezas, por supuesto, me conlleva alguna ventaja material directa. Después de F6 acá, tomó. Aquí gana también esto, también le gana, porque en el fondo dama por. eh, Vemos, ¿cierto? Hay una amenaza directa y dama G5. ¿No? Alfil F6, obviamente torre por F6, así que está mate igual. Entonces alfil E6, F por E6, acá. Si torre F7 tomo, si toma, por supuesto si toma, y hay una amenaza directa que es dama H8, rey por torre F7, entonces no me los puedo sacar. Y ahora tomo, jaque, y ahora acá. Y la amenaza torre H3 decide la partida. Y la otra opción, dama H5, torre F6 acá y nuevamente, ¿cierto? Las blancas ganan porque está en red de mate. Después de alfil por torre por no hay cómo sacarse todos estos chistes. Otra opción es jugar rey G7. Si alfil por nuevamente, una vez más dama por torre F5 y hay una amenaza latente que es dama por H5, ¿cierto? Torre G5. Y a F6, dama por. Y nuevamente la amenaza latente es torre F7. En la partida jugó rey G7 y sobre por C4, alfil por y dama por H5. Esta partida es nada menos que Kramnik contra Kovalia, que se jugó, ¿cierto? En Thrones el año 2013. O sea, dense cuenta que aquí tenemos una segunda partida de Kramnik jugando en la línea. Claro, y por supuesto que tiene partidas jugando también con negras, pero lo que nos interesa ahora es esta línea con blancas. O sea, recuerden que jugar una apertura es defender como una posición, ¿cierto? Y uno la va a defender hasta con cierto criterio, pero siempre le va a poner más de su cosecha. Si yo quiero jugar la B20 con blanca, por supuesto que me tengo que poner los pantalones de la B20, tengo que tratar de justificar la B20. En este caso específico, esta partida, que ya está incluida dentro de la misma partida modelo que estamos revisando, nos muestra, nos visualiza que es bastante interesante la línea Kramnik. Veamos cómo finalizó esto, fíjense. Por supuesto que no le va a cambiar dama, y ahora el rey está con problemita. Aquí queda con una diferencia de material directo, ¿cierto? No puede cambiar piezas porque está perdido en el final, y el resto se gana solo porque simplemente torre 3 y a la siguiente cae F3 y tiene dos peones de menos en el flanco de rey. Así que Kramnik le ganó a Kovalia, ¿cierto? El año 2013. Fíjense que una interesante partida y ver a un campeón del mundo jugando esta línea, por supuesto que es llamativo. Volvamos. E4, C5 en esta partida contra Inarkiev juega cabeza hacia alfil B2 y en este caso Inarkiev le jugó D5. Estos D5 que son muy populares, ¿cierto? Los sistemas de la Pinto, lo demás, pero este es una posición distinta, sabemos, pero también tiene que ver con esta idea de sacar rápidamente la dama, ¿cierto? Y aquí es interesante sacar primero el caballo porque evito, ¿cierto?, esta idea del dama de 5. Un ejemplo. Quiero jugar a la siguiente alfil de 2, enrocarme, ¿cierto? Acá, enroque no es tan buena por H3
Si me entrega la pareja alfile, me la como simplemente. Y aquí las blancas están bastante mejor, ¿verdad? El rey en F1 se juega en algunas líneas. Este rey en F1, tranquilo, no hay problema para que el rey esté en F1. Aquí lo que tiene un poquito más de sentido es, obviamente, que la pareja alfile de las blancas, que es bastante fuerte por lo demás. Pero una posición puede ser bastante cómoda para las blancas. Roque, H3 alfil F5 y ahora en roque. F6 y ahora buena. ¿Cuál es la idea? Que si alfil E6, caballo C3, dama de 7 por supuesto, caballo 4 y hay un chiste muy fuerte en caballo por C5, ¿cierto? Si hago B6, cada movimiento que haga en el flanco de dama se generan ciertas posibilidades de debilidades en esa estructura de peones. Si tomo, tomo, tomo y ahora alfil D3. Y aquí esto es peligroso para las negras porque me están jugando caballo 4, ¿cierto? Alfil C1, parece esto. Todas estas piezas del flanco de rey no tienen desarrollo, entonces es un peón medio, medio complicado comerse un peón por acá cuando todas tus piezas están mal en la primera fila, pero habría que verlo. Pero parece que las blancas tienen un buen juego. Caballo H6, tomo, tomo y alfil F3. Y nuevamente estamos viendo una variante donde las blancas tienen una pareja de alfiles. Esto, como les digo, ya para jugadores que ya tengan más experiencia, todos sabemos que una pareja de alfil en una posición así obtiene una pequeñita ventaja y eso es lo que queremos con una apertura. Es 6 y ahora caballo 3. Otra opción, volvamos. Entonces vamos a la línea principal, jugué por D5, dama por D5, caballo C3 y ahora dama E5. Como el caballo no está en F3, ahora la dama puede dar este jaque. Existe una opción de irse para D8, esto nos parece cierto, nos recuerda, posiciones totalmente distintas, pero nos recuerda esta idea de la escandinava. Después del dama D5, la escandinava, el movimiento más común es dama A5, pero también existe el dama D6, dama D8 y hasta el dama E5. Todas estas escandinavas, que es cierto, jugadas nada menos por el jugador soviético que es Tibiakov, ¿cierto? Que debe ser el mayor representante quizás de lo que es la defensa de la escandinava. Es un jugador que ha jugado prácticamente casi todas las líneas. No le he visto un Dama 5, me parece demasiado rebuscado para Tiago, pero sí sé que ha jugado los Dama 5, por supuesto, y Dama de 6. ¿Ya? Dama de 6 jugó también nada menos Kramny en la Copa del Mundo del 2009. De hecho, hizo una preparación. Hay un estudio casero que yo estoy haciendo con esa línea que es re interesante. El torneo Blitz y el Rápido del 2009, Kramny metió esta como novedad, jugar escandinava con Dama de 6, con G6 y alfil G7. Quedó bastante bien, le fue bastante bien en lo que respecta por lo menos a la apertura, que es lo que nos interesa a nosotros cuando estudiamos apertura. Recuerden que más allá de los resultados, lo que nos interesa es cómo sale un rival en la apertura. En este caso, dama de 8, KF3 acá. Este es interesante, está alfil de 3, un caballo B4, alfil C4 nomás. Y alfil de 3 entonces 5 y ahora en roque, K y caballo 4, ¿cierto? Y ahí las blancas están un poquito mejor. Otra opción es KF3, KFC acá, y ahora dama de 2. Interesante el dame 2 porque no solamente me permite comunicar las torres después de un enroque, también hay un cierto rayo X, ¿cierto?, sobre la columna E. Un ejemplo, si A6 tomo tomo y ahora buena. Comerse acá no es tan bueno por torre G1, si alfil C6 te tomo y ahora enroque. Y aquí sí que la posición se ve rarita, ¿cierto? Que todas las piezas blancas están prácticamente activas, además están haciendo un caballo A4, alfil A3, o simplemente un D4, sacar las piezas, caballo 4, la torre pegando en la columna G, el alfil pegando la diagonal A1, H8. Todas las piezas blancas mayoritariamente están en la primera fila, entonces no es muy prometedor esta posición para las negras. Otra opción es alfil D5, tomo acá y D4. El bando que ataca tiene que abrir la posición. Ya alfil G2, torre G1, alfil G3 y ahora claramente dama F3. Y ahora le estoy pegando al alfil y le estoy pegando, ¿cierto? Acá. Tendría que defender B7 con alfil C8, pero ustedes se dan cuenta, alfil C8 en roque largo, después de 4 le van a abrir todo y lo más probable es que las negras queden mal. Así que después de AC6 me enroco, ¿no? Aquí me falta algo, ¿cierto? Después de alfil C6, alfil D7, dama E12. Estamos viendo esta línea, ¿cierto? Esta línea. Con eso terminamos eso. Y la última variante corresponde al enroque. Posteriormente las torres se colocan en E1, D1, un D4, ¿cierto? Y esa es más o menos la idea. En la partida, Inarquiev jugó dama E5 y ahora Kramnik le jugó dama E2. Aquí hay
Dos opciones interesantes. El dama 2 y el alfil de 2, ¿cierto? No son los movimientos que un poquito prometen más para las blancas. El caballo G2, el que da menos para las blancas. Veamos las opciones principales. Por ejemplo, si alfil E2, alfil G4, acá, caballo F3 mala, por supuesto, porque me destruyen la cadena de peones y las negras quedan excelentes. F4 podría ser un interesante, no puede tomar el F4 porque le están comiendo el alfil, entonces dama E6 tiene que mantener la clavada. Tomo, acá y enroque. También una posición incierta. La otra opción es alfil E2, alfil G4 D3, acá dama D2, acá y enroque. Recuerden que este enroque largo es una de las variantes interesantes que vimos en la otra partida, ¿se acuerdan? La partida de Carlsen, la primer ejercicio, esta idea. Si bien una idea no está hecho con el D3, obviamente, porque Carlsen lo que hace es posteriormente jugar un D4, pero está como este rápido enroque largo, que es como interesante. El caballo G2 no es muy prometedor en este caso porque como que las negras no alcanzan, o sea, las blancas no alcanzan a quedar bien aquí. Fíjense que en el fondo este B5 es muy fuerte. Están siempre los chistes tácticos, caballo por B5, dama por B2, caballo 4, ¿cierto? Se están jugando los B4 respectivos. Entonces, como que las negras empiezan a llegar rápido en el flanco de dama y lamentablemente las blancas no han hecho nada mucho en el flanco de rey. Entonces acá hay G2, acá hay F6, acá F4, acá G3 y ahora H5. Bueno, y esta H5 es muy fuerte porque en el fondo si alfil G2, H4 y las negras quedan mucho más activas, ¿cierto? Y es probable que las negras se terminen enrocando largo. Entonces, la partida Kramnik jugó dama E2, le tomó y acá. Si cae F6 acá, quiero enrocarme largo y quiero evitar el caballo G4, que es bastante molesto, ¿cierto? Alfil F5 en roca H5. Tiene que hacer el negro, tiene que hacer el H5, porque si no G4, F4, alfil G2 te abren todo, ¿cierto? Y las blancas quedarían con una ventaja espacial muy grande. Entonces, alfil F5 y ahora me enroco. Acá interesante esta. Y esta línea es interesante, porque si bien es bastante obvio que te están comiendo la torre con caballo C7, pero la posición resultante es interesante. Torre C8 acá, acá caballo 6, y ahora H4. Esto es importante. Amenazo simplemente H5. D3, con la idea de ahora cortarle la casilla de 4, ¿cierto? Y ahora G4. Ya la siguiente, alfil G2, y nos damos cuenta, ¿cierto? Que las piezas blancas están mucho más activas. Los peones en la cuarta fila generan una ventaja espacial. El alfil de B2 es mucho más activo que el alfil de F8. El alfil de G6 no le pega nada. O sea, que hay varias cositas chiquititas que podemos ir sumando que nos determinan que la posición de las blancas es un poquito mejor. Pero después de caballo de 5 en roque, vuelvo, ataco y defiendo C2. O sea, alfil de 7 F4. Y ahora G3 y alfil G2, ¿cierto? Esa es la idea. Y ahora acá F4, ¿no? Alfil E4 simplemente F3 nomás, y el alfil tiene que volver. Acá F4 S y ahora te toma. Y cuando el alfil desaparece, el blanco aprovecha inmediatamente esa debilidad, alfil G3. Y ahora alfil G2. Y esta es una posición muy cómoda para la blanca. O sea, yo creo que este es el resultado como una apertura. Recuerden que jugar bien una apertura debería aproximarnos, ¿cierto?, a una pequeña ventajita. Nosotros hablamos generalmente un 0,50, le ponemos como una referencia, pensando un poquito en esta idea de los módulos, ¿cierto? Después de dama E2, cae G2, alfil F5 y se enrocó. Se enrocó, ahora G3. Y ahora, qué interesante el H5, alfil G2, cae F6. Capturar en C6 es una opción. Doblar estos peones, hay muchas líneas que se juegan esto. Las negras tienen obviamente la compensación que es la pareja alfiles y tienen la mala estructura de peones, en este caso los peones C doblado y el peón A aislado. Pero este es un juego interesante, ¿eh? Podría totalmente muy, muy jugable. Y acá H4. Y esta es una posición también incierta. Este 5 es dudoso, ¿saben por qué? Porque en el fondo si las negras logran sacar todas sus piezas, las negras hacen el KFC, el alfil E7, y se doblan en la columna D. Tendrían el total control de la casilla D4, o sea, el blanco no tendría D4. Eso, en una posición hipotética, generaría una ventaja espacial de las negras, bastante evidente, ¿cierto? Pero eso es lo que las blancas van a evitar, y por eso que las blancas inmediatamente le juegan el F4. Lo que hace Kramnik es decirle, o sea, lo que tú quieres colocarte, apoderarte del centro y tener tu ventaja espacial, Kramnik le dice, no, fíjate. Yo tengo ventaja de desarrollo, tengo más piezas afuera y eso es lo que voy a hacer. Ejemplo, si E4,
acá y acá, ¿cierto? Y ahí hay que empezar a ver los problemitas con el peón de pueden jugar H3, G4, caballo G3, no sé. Hay un tema latente sobre el punto de 4. F4 toma y toma. Ahora acá F6 y alfil C4. Y aquí el problema que tengo es el peón de F7, ¿cierto? Porque en el fondo el alfil le pega a F7. Tener que defender el peón con la torre en D7 es triste porque en el fondo estoy ocupando una torre en ocupar, defender una debilidad. En este caso puntual hizo caballo D4. Y acá. Generalmente, ¿cierto? Y esto es muy general, pero igual hay que tenerlo presente. Lo que a nosotros nos interesa es capturar las debilidades del rival y no cambiar las debilidades. Un ejemplo, el peón de F7 no vale lo mismo que el peón de C2. El peón de C2 después de D3 no es debilidad, el peón de F7 sigue siendo una debilidad. Ahí está la diferencia. Ahora acá. Ahora, en este momento exacto no me puedo comer el peón porque después de que me cambien, me doy cuenta que el alfil le cuesta salir, ¿ya? Y es un problemita, ¿cierto? Sería un poquito arriesgado comerse ese peón. Activo la torre, acá y ahora acá. Buena. Esto es ajedrez, ¿ah? Y esto es una de las cosas que yo hago hincapié a los alumnos de la academia. Observen la posición. ¿Cuál es la mejor pieza de las negras? Claramente el caballo en D4. Si el caballo en D4 es la mejor pieza de las negras, yo no quiero cambiar la torre de 8 ni la de H8, ni el caballo de F6, no sé, quiero cambiar la mejor pieza. Entonces, en el ajedrez lo que estamos constantemente haciendo la valoración, determinando cuáles son las piezas buenas del rival para posteriormente cambiarlas. Si yo defino que el caballo de 4 es la mejor pieza de las negras, simplemente la cambio. En la partida, interesante, B5, si alfil por D4 tomo, alfil por acá, alfil E6, acá, acá y acá. Y si bien las blancas 2, 4, 6 tienen un peón de más, pero todavía hay algunos problemitas acá que solucionar, porque la torre de H1 no está activa, ¿cierto? El caballo en D5 en algún día le pueden tomar en F4, está el tema ahí. Es una posición compleja. Yo creo que las negras tienen ciertas características que podríamos pensar que hay algunas posibilidades para las negras. Por lo menos no está tan fácil de visualizar como las blancas imponen su ventaja material de forma directa, por lo menos en el corto plazo. Por eso acá B5, alfil F7, acá tomo. Si tomo simplemente acá y después de calle por G7, ¿cierto? Claramente, ventaja blanca. Torre F8, calle D4, tomo acá y ahora calle 6. Ya, y acá no es buena alfil E6 porque te tomo con jaque y aquí claramente no hay una compensación tan clara por esto, ¿cierto? Aquí las negras tienen una pieza de más. 2, 4, 6, 2, 4 van a quedar tres peones por la pieza, pero siguen siendo las piezas más activas. Correcto, caballo E6, torre acá, tomo, tomo, y ahora el fil por D4. Y ahora sí, 2, 4, 6, 2, 4 tenemos exactamente dos peones, ¿cierto? Dos peones, podríamos decir dos peones, alfil, torre, las negras tendrían un alfil y un caballo, las blancas una torre, dos peones. Son valores más o menos cercanos, aproximados, pero va a depender obviamente de la posesión posterior en el juego. Interesante esto. La partida que pasó, que jugó alfil F4, recuerden que, y esto lo estamos citando siempre desde el punto de vista estratégico, ¿cierto? La pareja alfiles, los alfiles valen más que los caballos, la mayor parte de las veces, ¿cierto? Yo le pongo un valor, yo no tengo el valor exacto, pero para que mi alumno entienda les digo, con el 90, 95% de las veces el alfil vale más que el caballo. Los alfiles ciertos son piezas de largo alcance, los caballos piezas de corto alcance. Lo que estamos diciendo es que el alfil puede cruzar el tablero con un puro movimiento, el caballo no. Entonces ahora juega acá. Acá lo correcto es tomar en D4, ya que alfil por H1 pierde por alfil por F6. Si torre D4, torre G1, acá y ahora A4. ¿Cierto? Y como las blancas tienen la presión sobre F7, ejercen cierto bastante molesta ahí que esta torre tenga que defender. Y este pues no tengo cómo moverlo de forma directa. Alfil D4, C4 y ahora torre 1. Acá y ahora B4. Para poder, cierto, sacarse el chiste del B5. Dejarse la casilla B3. En la partida jugó, cierto, torre G1. Acá interesante es caballo F3. Caballo D4. Si caballo G4, tomo. Acá, tomo. No tiene alfil por F3 por torre F2. Acá y ahora alfil por G7. Y el blanco recupera la torre ahí, quedando ganado. Y caballo por G2, torre F1. 2, 4, 6, 2, 4, 5, pero fíjense la presión que se está ejerciendo sobre G7, bastante molesta. Después cae F3, torre G2, caballo D4 y ahora torre acá, torre D7 y A4. Y acá la pareja alfiles puede que sea en algún momento se visualiza, ¿cierto? Ahí
es muy probable que las blancas tengan una pequeña ventajita. Después de torre de 7, ahora toma. Esto es difícil, ¿cierto? Hacer alfil por D4. Oh, tiene un concepto claro, sí, también. Le está matando el caballo bueno de las negras, ¿cierto? Pero recuerden que los principios de Steining, como jugar la pareja alfil contra alfil y caballo, lo dice clarito, los tres principios. Steining dice, primer principio, coloca los peones en el mismo color del alfil de rival. Segundo, limita el campo de acción, limita el campo de acción del caballo. Y tercero y último, que es una de las partes que cuesta entender, a Steinitz, es que hay que cambiar la pareja de alfiles para poder imponer una pequeña ventajita en el final. Esto donde se cometen muchos errores, porque hay muchos aficionados que nunca han estudiado Steinitz y piensan que la pareja de alfiles nunca se tiene que desprender. Uno es como casi algo casi mágico que por solamente estar la pareja de alfiles en el tablero uno va a ganar. Y no es así. Steinitz lo demostró, ¿cierto?, en varias partidas. Y esta teoría, podríamos decir, que se desarrolló gran parte en el siglo XIX, ¿cierto? Hay dos partidas clásicas de Steiner de 1873, las de que tiene con English, ¿cierto? Y la de 1883, ¿cierto? Son partidas como modelo y donde él demuestra cómo se tiene que jugar la pareja alfil contra alfil y caballo, pensando en el final, no lo olviden. Así que alguien cambie el alfil por un caballo, por supuesto que es totalmente natural para un jugador de primera categoría como es Kramnik. Todo cambio tiene que favorecer, por supuesto que torre por D4, alfil por F7 y me como el peón sin ningún tipo de compensación. Alfil por D4, CD4 y ahora B4. Fíjense que ahora este peón se transforma en una debilidad y la F7 que está presionando. No tengo torre B1 porque B5 me come la pieza, por eso hay que hacer P4. Hago B5 acá, caballo G4 y ahora acá. Y ahora nos damos cuenta, aquí el negro tiene que jugar con cierto cuidado, caballo 3. Si tomo, ejemplo, tomo G5 y la amenaza latente es cierto jugar torre F8 y activarse con torre F2. Ahí la negra tiene un peón de menos, pero se activa. Después de caballo 3 torre F4 y ahora acá, y ahora torre F2 y H6. La blanca sigue estando un poquito mejor, pero no se ve de forma lineal ni directa como pueden ganar la partida, de hecho. En la partida jugaron caballo H2, juego acá. Si caballo F3, juego acá, recomiendo el caballo, finalmente. Y caballo por. Así que eso es una clara ventaja blanca. Tenemos un peón débil en D4, la presión sobre F7. G6 lo mismo, torre H2, tomo y ahora torre para H5. Fíjense que la torre de H8 no hace absolutamente nada, de hecho ni siquiera se ha movido. Después de torre F2, caballo G4 y ahora torre F4. Y aquí ya a caballo 3 caballo por, tomo, tomo y ahora rey. Y el final es mejor para las blancas, ¿cierto? Porque son mucho más debilidades las que tienen las negras. Debilidad, ¿cierto? Y las blancas solamente cuentan con este peoncito, pero las piezas están mucho más activas. Y en los finales, recuerden, los finales, la actividad de la torre es crucial. F5 mala y aquí ya perdió la partida. Si, buen ejemplo, si G5 me como F5 pierde, si rey C7 tomo y caballo por. En la partida hizo G6 para defender eso, o acá. Si caballo por E3, torre por D4, la torre está clavada. Caballo 5 y ahora buena. ¿Por qué? Porque la torre no está haciendo nada en G1. Si hace torre D4, caballo F3, torre por, alfil acá. Si alfil por, rey por acá. Y el caballo queda mal ubicado, ¿cierto? En G7. Si caballo F3, torre por, alfil acá. Y caballo D4. Y nuevamente va a pasar lo mismo con el caballo en G7. Por eso lo correcto es torre 1, ¿cierto? Atacando, amenaza torre por E5. Si caballo G4, tomo y hasta torre por listo. Que es la siguiente caballo 6, ¿no? Después de caballo F3, entonces torre E2, acá y acá. Si rey C7, tomo y caballo 6. A la siguiente te están jugando caballo por D4. Entonces, después de torre 2, torre HD8, tomo y caballo E6. Y aquí ya la partida, en el fondo las blancas tienen 2-4-5, las negras tienen 2-4-6, un peón por la calidad, no es compensación. Y Kramnik, como es de esperar, los análisis los tengo hasta acá, creo que lo demás es, como dicen los libros, es mera técnica. Miremos rápidamente cómo le ganó, ¿cierto? Obviamente un jugador como Kramnik no se va a complicar mucho en ganar esto. Fíjense, ya le empieza a comer todos los peones. Y después de esto ya no hay mucho que hacer. Listo. Entrega, porque sabe que el final está perdido. Listo, y tenemos dos peones.
Y ahora, bueno, evitar el rejedreo, ¿cierto? Y no se puede evitar que el peón H corone. Técnica de campeón del mundo, ¿qué más se puede decir, cierto? ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros entonces en este segundo ejemplo de la variante B20? Es que tenemos nada menos que un campeón del mundo como que Vladimir Kramnik jugando la línea, con dos partidas bastante interesantes, de dos líneas distintas y con mucha potencialidad. O sea, si vemos bien, vimos las dos partidas primero en el ejemplo uno de Carson, y ahora nos damos cuenta que estas dos partiditas de Kramnik también nos está sumando información bastante relevante para nosotros, para poder incorporar esta línea de la B20 contra la defensa siciliana. Así que espero que les sirva esta pequeña información y nos vemos en la próxima entrega, ¿cierto? En el ejercicio número 3. Que estén todos muy bien.